Hola a todos, los saluda Emmanuel Rincón. Hoy quiero grabar este video porque estoy observando con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Colombia, eh, lo que hace Petro para tratar de atornillarse en el poder, y creo que gran parte de la población colombiana todavía no ha entendido este juego que está jugando Petro. Yo lo primero que quiero hacer en este video es, digamos, mostrarles algunos paralelismos de lo que ocurrió en Cuba hace muchos años, lo que ocurrió en Venezuela hace muchos años y lo que está ocurriendo en Colombia. Yo sé que hay muchos mensajes o, vamos a decir, narrativas o que fácilmente comprender que evidentemente hay una estrategia de implementar un sistema socialista en Cuba, Venezuela y Colombia, pero lo que quizás muchos no entienden es los detalles y los pormenores de cómo se llegó a ese paso de afianzarse en el poder y establecer un sistema totalitario y dictatorial como lo hay hoy en Cuba, en Venezuela. El primer punto de comparación que les quiero mostrar o dar a entender, que si ustedes observan las primeras entrevistas, hay un video muy famoso de Fidel Castro, creo que estaba en la Sierra Maestra en ese momento, y él le preguntan si él era comunista, si él apoyaba sistemas totalitarios, etcétera, y él decía que él no era comunista, que él no creía en el marxismo, que él no creía en absolutamente nada de estas ideologías. Si ustedes miran, hay una entrevista de Chávez también con Jaime Bailey, antes de ser electo, en la que él también renegaba de sus raíces u orígenes socialistas. De hecho, dijo que él no apoyaba el proceso cubano, entre muchas otras cosas. Ahora vemos que Petro también esconde un poco, si se fijan, él no ha vuelto a utilizar la palabra socialismo o el marxismo o el comunismo. Él ha tratado de ocultar ese mensaje y ahora sencillamente habla de progresismo, que evidentemente tiene la intención de aplicar las mismas políticas. Ahora bien, esto es como lo más sencillo de entender, esto es como la similitud más fácil. Ahora bien, ¿cuál es el peligro que hay hoy en día? Si ustedes se ponen a ver, Petro ha estado hablando desde hace varios meses mucho de dos cosas muy importantes. El eje de su mensaje político es el siguiente: uno, la constituyente, y dos, un supuesto golpe de Estado hablando en su contra. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, porque Fidel Castro en su momento denunció 100 intentos de asesinato en su contra. Chávez hizo exactamente lo mismo. Maduro también ha hecho lo mismo en Venezuela muchas veces. Pero Petro entonces ahora está victimizándose a diario, diciendo que él es víctima de un golpe blando, que lo quieren sacar del poder, que el pueblo debe velar por sus derechos, y a su vez va afianzando la narrativa de la necesidad de la constituyente. ¿Por qué Petro hace todo esto? Bueno, sencillamente porque su nivel de popularidad ha bajado abruptamente. Petro en este momento no pudiese ganar absolutamente ninguna elección, y esto es algo que todos los colombianos deben tener en mente. Si los colombianos se unen, no hay forma de que Petro siga en el poder. Si los colombianos se dividen en pequeñas trincheras, es posible que pierdan el país. Entonces, esto es sumamente importante. Mi consejo a los colombianos es, número uno, no vayan a pisar los peines de Petro con algo que tenga que ver con, vamos a llamarlo, no diría tanto acciones al margen de la ley como tal, sino con tratar de derrotarlo por una vía legal o jurídica y no una vía política. ¿Por qué hablo de esto? Porque no tengo la menor duda de que Petro es un criminal que debería ser convicto, que Petro ha roto muchas leyes, que como tal su hijo lo ha declarado, recibió financiamiento de narcotraficante, y seguramente hay muchos otros casos de corrupción, etcétera, en su mandato y en su campaña política. Pero ¿qué pasa? Que si Petro llega a ser, vamos a decir, de alguna forma destituido por la ley, o si llegase a haber un juicio legal, o vayamos a otro extremo donde realmente exista una especie de golpe militar, etcétera, que realmente no creo que suceda, pero vamos a dar el supuesto, esto va a ser perfecto para que la narrativa de Petro de ser una víctima se imponga. Y es la única forma en la que la mayoría de la población se va a poner a favor de Petro. Entonces, para mí, lo más, yo diría sí, sano para la democracia colombiana es esperar al 2026, ir
arropándose con un candidato opositor, un solo candidato opositor, y sacar a Petro o a quien sea que sea su representante en ese momento del poder, y por supuesto no permitir que salga adelante una posible constituyente donde él pueda perpetuarse en el poder. Eso sería lo peor que le podría pasar a Colombia. Ahora volvamos un poco. En el 2002, no sé si ustedes lo sabían, hubo un supuesto intento de golpe de Estado bien extraño contra Chávez. Chávez estuvo fuera del poder 2 días. Chávez en ese momento no tenía el 50% de aprobación del país, su aprobación rondaba un 40% aproximadamente. Y se da este supuesto golpe de Estado, Chávez dura 2 días fuera del poder, a Chávez lo regresan al poder el 13 de abril, y luego de esto Chávez regresa fortalecido políticamente y mucho más totalitario, y deja al descubierto sus cartas, porque él dice las élites económicas, etcétera, el mismo discurso de Petro, quieren acabar con el pueblo y nosotros tenemos que acabar primero con ellos. Y fue precisamente lo que pasó en Venezuela. Después de ese 2002, Chávez se radicaliza por completo, cuenta con el mayor respaldo de la población, y eso empezó a acabar la democracia venezolana. Entonces, insisto, mi consejo es derrotar a Petro políticamente. Ustedes ya tienen un antecedente. Petro fue sacado de la alcaldía de Bogotá hace ya muchos años, y fíjense dónde está Petro hoy en día. ¿Por qué? Porque si bien ha cometido irregularidades, si bien es criminal, es corrupto, su única forma de materializar apoyo político es mediante la victimización. Y si se le dan a Petro las armas de la victimización, él va a seguir venciendo de una u otra forma, y no va a haber paz en Colombia hasta que ese proyecto político no muera de forma política. Tiene que morir de forma orgánica y política. No puede ser coartado, vamos a decir, por la ley, pese a que Petro, estamos todos claros, es un criminal convicto. Entonces, para mí es importante que Colombia entienda todo esto, que entiendan, vamos a decir, lo oportuno de empezar a arropar a un solo líder opositor, y no solo arropar a un solo líder opositor, sino de no caer en las trampas de Petro. No descarten que Petro quizás intente en cualquier momento un autogolpe con la intención de victimizarse ante la comunidad colombiana, ante su base, y tratar de establecer la constituyente. Si Petro no puede lanzar la constituyente, si Petro no logra movilizar a la mayoría de la población a favor de un cambio constitucional, el proyecto político de Petro va a morir en el 2026. Y a eso es a lo que deben apuntar los colombianos, a seguir las vías legales, a seguir las vías democráticas, y a no pisar los peines de manipulación de la izquierda. Recuerden, ellos son expertos en utilizar la victimización a su favor. Ellos son expertos en torcer absolutamente todo, en tomar una narrativa, afianzarse en ella, y a través de ello hacerse con el poder para después suprimir los derechos de la población. Entonces, con todos estos paralelismos, no solamente con la renegación de sus orígenes comunistas y socialistas, sino también con esas narrativas de intentos de magnicidio, de victimización, de golpes blandos, etcétera, es que ellos logran afianzarse en el poder. Petro en este momento no tiene ninguna forma política, no tiene el respaldo para seguir adelante si no ocurre un evento calamitoso, como podría ser un supuesto golpe, que insisto, pudiese ser un autogolpe de parte de Petro, y los colombianos tienen que estar preparados para actuar al respecto. O, vamos a decir, alguna sentencia jurídica que, si bien pudiese condenar a Petro, pudiese condenar también a la democracia, porque eso le daría a Petro todas las herramientas para victimizarse, cohesionar a su base y derrotar a las instituciones colombianas. Entonces, voy a seguir hablando. Evidentemente ustedes ven que en mi cuenta de Twitter o de X le estoy haciendo seguimiento constante a lo que ocurre en Colombia. Colombia es prácticamente uno de mis segundos países, y realmente espero que pronto Colombia pueda salir de esto, porque ningún país de América Latina debería seguir siendo sometidos a las miserias que genera el socialismo. Gracias por estar conmigo, y leo sus comentarios, y por favor suscríbanse a mi canal de YouTube.